¿Te has preguntado alguna vez por qué, en medio de una situación de extrema urgencia, una persona puede seguir corriendo a pesar de tener una herida grave? ¿O por qué, tras una sesión de risas intensas con amigos, ese dolor de cabeza o esa preocupación que te agobiaba parece haber desaparecido por arte de magia? ¿Cómo es posible que nuestro hardware sea capaz de silenciar sus propias alarmas de daño físico y emocional? En el mundo del software lo llamaríamos un supresor de ruido o un filtro de interferencias. En el algoritmo de la mente lo conocemos como las endorfinas, el algoritmo de la resiliencia. Son el analgésico de fábrica de tu Mind OS, una anestesia biológica diseñada para que el sistema no se bloquee ante el dolor. Bienvenido a esta sesión de análisis. Soy Luisa y hoy vamos a entrar en la farmacia interna de tu hardware para entender cómo puedes hackear tu umbral de resistencia. Al final de este video, habrás aprendido a activar tu propio modo blindado para gestionar el esfuerzo y el estrés sin que tu procesador colapse, iniciando protocolo de alivio. Para entender las endorfinas, debemos analizar el concepto de morfina endógena. El término endorfina es, literalmente, una contracción de morfina y endógena, que significa producida desde dentro. Si profundizamos en el código fuente de tu hardware, estas sustancias son neuropéptidos opioides fabricados principalmente en el hipotálamo y la glándula pituitaria. Si el cortisol era un cortafuegos de alerta y la dopamina una notificación de recompensa, las endorfinas son los auriculares con cancelación de ruido de tu cerebro. Su función técnica es unirse a los receptores opioides en las neuronas para bloquear la transmisión de las señales de dolor. Imagina que el dolor es un flujo de datos masivo que intenta saturar tu CPU. Las endorfinas actúan como un buffer o un filtro que intercepta esos datos antes de que lleguen a tu conciencia, permitiendo que el sistema siga ejecutando procesos vitales a pesar del daño. Existen más de 20 tipos de endorfinas, pero las más potentes, las beta-endorfinas, tienen un efecto analgésico incluso superior a la morfina sintética. Evolutivamente, este código es una pieza maestra de ingeniería. Un hardware que se detiene al primer rastro de dolor es un hardware que no sobrevive a una persecución o a una lucha. Las endorfinas son el driver que permite el overclocking del cuerpo. Te permiten ir más allá de tus límites físicos nominales para asegurar la supervivencia del sistema. Es la química que convierte el sacrificio en una forma extraña de euforia. Analicemos este driver en acción. Vamos a ver 3 escenarios donde las endorfinas realizan una gestión de recursos que te permite ignorar el lag del dolor. Escenario 1. El runner's high, el subidón del corredor. Estás en el kilómetro 30 de una maratón. Tus músculos están enviando señales críticas de fatiga y microdaños. El hardware debería apagarse por seguridad. Sin embargo, de repente, el dolor desaparece y sientes una oleada de energía y bienestar. Tu procesador central ha detectado que no vas a detenerte y ha liberado un parche masivo de endorfinas. Has entrado en un estado de flujo donde el esfuerzo ya no se procesa como sufrimiento, sino como potencia pura. Escenario 2. La catarsis de la risa. Te ríes tanto con un grupo de amigos que te duele el abdomen y te falta el aire. Fisiológicamente, la risa intensa es un estrés para el hardware. Sacude los órganos y tensa los músculos de forma violenta. Como respuesta a este estrés controlado, el cerebro libera endorfinas. Por eso, después de una buena carcajada, sientes esa relajación profunda. Has usado un pequeño fallo de sistema controlado para liberar un analgésico que calma todo tu Mind OS. Escenario 3. El consumo de picante. Muerdes un chile muy picante. Tu lengua envía una señal de quemadura química al cerebro. El hardware interpreta que hay un incendio. Inmediatamente, se liberan endorfinas para mitigar el dolor. Una vez que el picante pasa, las endorfinas siguen en el sistema, dejándote una sensación de euforia y calma. Es un hack sensorial. Engañas al sistema con un dolor falso para obtener una recompensa real. ¿Por qué el software está configurado así? Porque la risa
El esfuerzo y el contacto social son señales de que el sistema está operando en una red saludable. Las endorfinas son el premio del hardware por mantener el sistema en movimiento y conectado, asegurando que el dolor del esfuerzo no nos impida alcanzar la meta. Entremos en la fase de diagnóstico de errores. ¿Qué ocurre cuando el sistema de gestión del dolor falla? Un desajuste en las endorfinas puede provocar una experiencia de usuario extremadamente frágil. Error. Tipo 1. El umbral de dolor bajo. Fragilidad de sistema. Si los niveles base de endorfinas son demasiado bajos, tu Mind-OS se vuelve hipersensible. Cualquier pequeño roce, esfuerzo físico o crítica emocional se procesa como un error crítico. La experiencia de usuario es de fatiga constante y una vulnerabilidad extrema ante el estrés. Es como un procesador que no tiene ventilación. Se sobrecalienta ante la tarea más mínima porque no tiene forma de filtrar el ruido térmico del entorno. Error. Tipo 2. La anestesia emocional. Aislamiento de señal. En el otro extremo, un sistema que vive dopado de sus propias endorfinas, a menudo como mecanismo de defensa ante un trauma, puede volverse frío e indiferente. Si el analgésico está siempre encendido, el usuario pierde la capacidad de sentir empatía o de reconocer peligros reales. Es un estado de embotamiento donde el sistema ignora las señales de advertencia necesarias para el mantenimiento del hardware. No sientes el dolor, pero tampoco sientes la vida. Error. Tipo 3. El ciclo de autolesión. Hackeo peligroso. Este es un fallo crítico de lógica. Algunas personas descubren que el dolor físico libera endorfinas que calman el dolor emocional. El sistema empieza a buscar el daño físico para obtener el parche analgésico. Es un bucle destructivo donde el software daña el hardware para conseguir una calma temporal. Es la señal de que el sistema de gestión de crisis está profundamente desequilibrado y necesita un reinicio profesional externo. Si sientes que tu umbral de resistencia está por los suelos o que tu sistema está bloqueado por el estrés, es hora de activar tu farmacia interna de forma segura. Aquí tienes tu protocolo de debugging para optimizar tu flujo de endorfinas. Herramienta 1. El comando HIIT, esfuerzo de alta intensidad. El ejercicio ligero es bueno para la serotonina, pero para liberar endorfinas necesitas estresar el hardware brevemente. Realiza 30 segundos de esfuerzo máximo. Correr, saltar, flexiones, seguidos de un breve descanso. Esto le dice al hipotálamo que el sistema está bajo presión y requiere el parche analgésico. Es un boost de resiliencia inmediato. Herramienta 2. Terapia de choque térmico, duchas frías. El agua fría es un estímulo de dolor térmico controlado. Al exponer tu piel al frío, el hardware libera endorfinas y noradrenalina para proteger los órganos vitales. Al salir del agua, el dolor desaparece, pero los químicos permanecen. Es un reseteo de los sensores de dolor que limpia el ruido mental y físico de un plumazo. Herramienta 3. El protocolo de risa social. No veas comedia solo. Hazlo acompañado si es posible. La risa compartida tiene un efecto multiplicador en las endorfinas. El sistema detecta que el entorno es seguro y socialmente gratificante, liberando una dosis mayor de anestesia emocional. Es la forma más rápida de bajar el cortisol tras un día de errores de sistema. Herramienta 4. Microestímulos sensoriales. Picante y cacao. Hackea tu sistema a través del gusto. Una pequeña dosis de chocolate negro amargo, más del 85%, o una comida con un toque de picante activa la liberación de endorfinas sin necesidad de un esfuerzo físico extremo. Es un mantenimiento preventivo para mantener tu buffer de bienestar activo. Hemos analizado el algoritmo que te permite ser fuerte cuando todo duele. Ahora comprendes que la resiliencia no es una virtud mágica, sino una capacidad química de tu hardware. El dolor es una señal de datos, pero el sufrimiento es una configuración que puedes aprender a filtrar. Soy Luisa, y mi objetivo es que dejes de ser una víctima de tus sensaciones y empieces a ser el administrador de tu propia resistencia. Ahora, abramos el log de resiliencia. Cuéntame en los comentarios,
¿Cuál es esa situación que te genera lag emocional? ¿Y cómo vas a usar los hacks de hoy para superarla? Analizaré vuestros reportes para nuestra próxima sesión. No olvides suscribirte para la próxima actualización de sistema, la melatonina, el algoritmo de la reparación nocturna y la limpieza del disco duro. Cerrando sesión de análisis, recuerda, tu sistema es más fuerte de lo que tus alarmas te dicen. Hasta pronto. Este contenido es generado por inteligencia artificial con fines educativos. Las endorfinas mitigan el dolor, pero no curan las lesiones físicas ni las patologías psicológicas. Si sufres de dolor crónico o depresión severa, busca atención de profesionales humanos colegiados de inmediato.